Mucho gusto, mi nombre es Axel Alfredo Moreno Hernández. El día de hoy vengo a presentarles el desarrollo de un proceso de lubricación para el ensamblaje de piezas mecánicas, evitando los daños por fricción. En la introducción, pues este proceso fue desarrollado en una empresa manufacturera de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, este proyecto constituye a evitar los daños por fricción en los componentes y también a reducir la fuerza necesaria para ensamblar. ¿Por qué se presenta esto? Porque cuando nosotros tenemos componentes metálicos, tenemos tolerancias muy pequeñas al momento de ensamblarlos bajo presión. Esta presión, al hacer contacto metal con metal, produce daños en los componentes. ¿Qué daños es? Pues rayaduras, deformaciones, desgastes, deformaciones. Y si nuestro componente, como en este caso, requiere hacer un sellado para evitar fugas, pues va a estar mal, va a provocar fugas, va a provocar pérdidas de presión, y es por eso que durante este proceso se desarrollaron tres fases que voy a explicar más adelante. Las tres fases contribuyen a realizar un proceso que evite que nuestros componentes se dañen y pueda ser repetido de manera continua. ¿Qué problemáticas se encontraron en el proyecto y a lo largo de? El primero, como ya lo mencioné, el problema de fricción. Cuando nosotros ensamblamos componentes, nuestras tolerancias llegan a ser pequeñas para que estos ensambles entren bajo presión y hagan un correcto sellado. En este caso, nuestras piezas tenían daños, deformaciones, desgastes, rayaduras, y no todas las piezas eran buenas, por lo que el scrap aumentaba bastante. También necesitamos la fuerza del ensamble. Al ser componentes metálicos, pues la fuerza se nos disparaba, llegando a fuerzas muy altas, bajo un estándar que se esperaba. Esta prensa provocaba daños en la parte superior del componente, ya que la prensa estaba programada para llegar a una posición, y si no llega a esa posición va a ir aumentando la fuerza hasta que llegue. Y otro problema que teníamos es la repetitividad. Este problema se presentó a lo largo del desarrollo del proyecto, y esto debido a que se buscó que el proyecto siempre, que el proye- que el proyecto siempre saliera de la misma manera. Es decir, si nosotros ensamblamos 10 piezas, siempre salgan con unos valores aproximados. Un poquito de los antecedentes, pues el ensamble de componentes no es algo nuevo en la industria manufacturera. Los componentes siempre han buscado ser ensamblados ya sea bajo presión, bajo tornillos, y pues la reducción de problemas de fricción siempre ha sido un problema a lo largo de la industria manufacturera. ¿Cómo se desarrolló el proyecto? Pues se desarrolló en tres fases. La primera fase, que le llamamos identificación y diagnóstico. En esta primera fase se hizo un ensamble de 10 piezas. Estas 10 piezas posteriormente fueron desensambladas. El proceso de ensamble fue el proceso estándar para las mismas tres fases. Lo que cambió fue la forma en que se lubricaba, se ensamblaba. Una vez que teníamos esas 10 primeras piezas ensambladas, se desensamblaron y se observó las partes que se dañaba y los tipos de daños que teníamos. Como ya lo he mencionado, se observó rayaduras, deformaciones, un ensamble que no era uniforme y daños en los materiales. Debido a esto, se realizó una aplicación manual. Se decidió utilizar un aceite que ya se utiliza en los ensambles de la misma empresa manufacturera. La aplicación de este aceite fue mediante un hisopo. ¿Qué hacíamos? Se mojaba el hisopo en el aceite, se lubricaban las paredes de los componentes. Esto para que al momento de que se ensamblaran fuera menos la fricción. Y nuevamente se ensamblaron 10 piezas y se desensamblaron. En este parte del proyecto, en esta fase, se observó que algunas piezas no tenían daño, sin embargo, otras piezas aún presentaban ciertas deformidades o no hacían un sello completo, por lo que se aprobó la utilización del aceite y se buscó que la aplicación del aceite fuera siempre uniforme, es decir,
a veces era más aceite o menos aceite y por eso se provocaba el daño a los componentes, por lo que buscamos hacer una lubricación automática. ¿Cómo lo hicimos? La primera parte fue el desarrollo de una herramienta. Esta herramienta se coloca dentro del componente y dispersa aceite uniformemente en las paredes de los componentes. Tiene orificios distribuidos de la manera que el aceite lubrique todas las paredes de manera igual. Y tiene un orificio central que es por donde nosotros depositamos el aceite. Ahora, para hacer este proceso se requirió de un dispensador automático que compramos e instalamos en la estación. Este dispensador lo que hace es, cuando nosotros le mandemos un pulso eléctrico, va a mandar cierta cantidad de aceite que nosotros le programamos, lo que nos ayuda a que siempre dispensemos la misma cantidad de aceite. Ya una vez que teníamos esto, se colocó 10 piezas, se ensambló nuevamente, se hizo el ensamble automático y se desensambló. A su vez, mientras estamos realizando el ensamble, se hizo una gráfica en la cual observamos la fuerza y los picos más altos que teníamos. Observamos en esta fase que ninguna de las piezas desensambladas tenía daños y toda nuestra fuerza se redujo a menos de 5 kilonewtons, que ya estaríamos dentro del estándar que estábamos buscando. Como resultados, pues tenemos las primeras 3 fases, que se obtuvo el primer resultado, que es observar las áreas de daño y identificar qué tipo de daños. En nuestra segunda fase tuvimos como resultados que el aceite funcionaba, sin embargo necesitamos una herramienta que pudiera lubricar siempre la misma cantidad para tener unos datos siempre iguales. Y posteriormente pues hicimos la tercera fase, que en la tercera fase ya observamos fuerzas menores a 5 kilonewtons, ya una repetitividad del proceso y nos garantizó que se distribuía el aceite de manera uniforme, por lo que nos ayuda a contribuir que la lubricación sí es una respuesta para las empresas manufactureras que quieren realizar ensambles de piezas metálicas, y una lubricación automática ayuda a la estandarización, a reducir el scrap y a aumentar la velocidad de producción, además de que es muy conveniente en procesos de alta precisión. Aquí tenemos una tabla y una gráfica. La gráfica, como podemos observar, todos los resultados están abajo de 5, que vendría siendo la fuerza necesaria. El tiempo de ensamble es el mismo y podemos observar que, aunque tuvimos diferencias en la fuerza, los picos siempre fueron menores a 5, que era lo que estábamos buscando. Y al lado derecho tenemos una tabla que registra los valores de fuerza y si tuvimos daño o no. En este caso, de las 10 piezas ensambladas, no hubo daño, por lo que podemos decir que el proceso funcionó como se esperaba. Como conclusión, pues el proyecto demostró de manera clara que la lubricación en los ensamblajes de piezas mecánicas es una alternativa real que puede ser aplicada en distintas áreas de la industria para reducir los daños por fricción y prevenir daños en las superficies de los componentes. También evidencia que este proceso puede ser viable para la repetibilidad. Muchas gracias por su atención. De mi parte es todo.